Bien, hermanitos, me tocó a mí la iglesia medieval, y esta iglesia es la iglesia del año 476 al año 1453. Estamos hablando, hermanos, del siglo V al siglo XV. Estamos hablando entonces de la mitad de la historia del cristianismo. Estamos hablando de 1000 años de historia. La Edad Media, hermanos, es un tiempo muy oscuro en el tema religioso. Las Santas Escrituras fueron secuestradas por algunos hombres impíos, y es en este contexto de hombres impíos y lobos rapaces que es usurpado el lugar de las Escrituras y la autoridad de Cristo como Señor de la iglesia. Después de la libertad y la legalidad que le da Constantino al cristianismo, y después de la muerte de este hombre, aún estando este hombre vivo, empiezan a subir hombres impíos a manejar el pueblo de Dios o a guiar al pueblo de Dios, torciendo las Escrituras. Y desde ahí en adelante lo que tenemos es que estos hombres impíos hicieron todo una trama teológica, política, donde gobernaron y tuvieron poder absoluto sobre todos los asuntos de la vida, de no solo de la iglesia, sino del Estado, de la familia, al punto, hermanos, que para que una persona pudiera hacer su testamento, primero tenía que presentárselo al sacerdote y ser aprobado por el sacerdote, y era el sacerdote el que repartía los bienes de esta persona según él quería, según su antojo. Las artes, la política, la filosofía y la ciencia, todo estaba relegado a la religión, porque el obispo de Roma había hecho a través de ciertas estrategias políticas y religiosas, se había empoderado sobre los otros obispos y había llegado a tener un poder absoluto. Es en este periodo en que se dio origen a lo que hoy llamamos la Iglesia Católica Romana. Múltiples líderes religiosos de la época amoldaron y establecieron los dogmas y las doctrinas antibíblicas que desde entonces han caracterizado a la Iglesia de Roma. Algunas de estas doctrinas antibíblicas y dogmas religiosos ya estaban, pero es en la Edad Media donde se establecen y donde surgen otros. Por ejemplo, la adoración a las imágenes, la unión de la iglesia y el Estado, el título dado al Papa de vicario de Cristo, las indulgencias o pagos por los pecados, al punto que los pecados, dependiendo del pecado, había una tarifa para cada uno. Era una cosa extremadamente escandalosa lo que se veía allí en el tema de las indulgencias. El papado se estableció la tradición por encima de la Escritura, se estableció la interpretación alegórica de las Escrituras. Lo que quiere decir eso es que ellos dicen, bueno, este texto está diciendo esto, pero lo que quiere decir no es eso. Es verdad que el texto dice eso, pero no quiere decir eso que ustedes entienden cuando leen. Por ejemplo, en el tema de la Virgen María, la Escritura habla de que María tuvo otros hijos, pero ellos dicen eso no es lo que quiere decir, porque su interpretación es alegórica. El concepto del bautismo para lavar el pecado original y la penitencia para lavar los pecados posteriores, el sacrificio de la misa en beneficio de los vivos y en beneficio de los muertos, la transustanciación de los elementos de la Santa Cena, el purgatorio, que fue inventado por los alejandrinos, pero Gregorio el Grande lo estableció. Se estableció en la Edad Media la invocación a los santos y mártires. Se estableció el uso de las reliquias, el ascetismo y el monacato,
el celibato del clero, la Santa Inquisición para eliminar a los herejes, y no solo para eliminar a los herejes, sino para eliminarlos de tal manera que sufrieran. Muchas de las personas que fueron sacrificadas en la Santa Inquisición murieron descuartizados, quemados. A otros les sacaban los intestinos estando vivos en público, porque la idea era hacer sufrir al mártir por haber ofendido a la iglesia. Sucedieron muchas cosas en este periodo de la historia, pero lo peor de todo es la consolidación de este sistema religioso llamado Iglesia Católica Romana. Se socavaron las estructuras de la iglesia cristiana y se estableció una iglesia farsante, avivada por espíritus demoníacos que sedujeron los corazones de hombres perversos para distorsionar el evangelio de Jesucristo. De esta manera, el evangelio, que posee una estructura sencilla y práctica, pasó a ser el andamiaje complejo e inseguro por medio del cual las personas eran y aún son conducidas a la perdición eterna. Un ejemplo de la corrupción teológica de la Iglesia Católica Romana lo podemos ver claramente, hermanos, en la doctrina de la salvación. Y quiero que noten esto. Si nosotros le preguntáramos a un sacerdote, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Aquella famosa pregunta del joven rico a Jesucristo. El sacerdote, por sus credos, por sus doctrinas y por sus concilios y por todas estas andamiaje católico, él tendrá que decir que lo primero que debe hacer una persona para ser salva es, después del nacimiento, ser bautizado para lavar su pecado original. Pero eso no es todo. Después de lavar su pecado original, la persona, dirá al sacerdote, tiene que hacer otro sacramento, practicar otro sacramento llamado la confirmación, con lo cual la persona está confirmando su primera fe, aquella que demostró en el bautismo que practicó cuando no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Es una locura, pero todavía no es salvo. Esa persona debe practicar la Eucaristía. Debe además comerse el pan y beber el vino, que no es solo símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo, sino que, según creen ellos, la hostia y el vino se convierten sustancialmente en la sangre y en el cuerpo de Cristo, pero todavía no son salvos. Debe también practicar la penitencia o reconciliación. Este es uno de los peores sacramentos. La penitencia obtiene la misericordia de Dios, el perdón de los pecados cometidos contra Él, y al mismo tiempo se reconcilia con la iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Aquí la penitencia consiste en venir al sacerdote y hacer confesión. Y entonces el ahora cristiano recibe la absolución por sus pecados por parte del sacerdote y también por parte de Dios, si cumple con algunos Ave Marías y Padres Nuestros. Este sacramento es para perdón de los pecados que el bautismo no pudo limpiar. Pero si el confesor, por vergüenza, omite alguno de los pecados capitales, entonces esta persona no recibirá el perdón por ninguno de sus pecados. Sin embargo, si lo hace correctamente y confiesa al pie de la letra sus más vergonzosos pecados, aún todavía no es salvo. No le alcanza para ser salvo, sino que este hombre además debió haber vivido una vida de matrimonio, porque ese es otro de los sacramentos. Pero aún así, aunque haya vivido una vida de matrimonio, aunque se haya bautizado, aunque se haya confirmado, aunque practique la Eucaristía, aún así no es salvo, porque la Iglesia Católica llegará hasta el lecho de muerte de aquel católico penitente y allí le practicará o le establecerá la extrema unción. Se acerca el feligrés para ungirle y darle así alguna gracia especial para fortalecerle y capacitarle para estar en la presencia de Dios, pero todavía no es salvo. Porque esta
pobre alma pudiera llegar y caer en un estado intermedio entre el cielo y el infierno llamado purgatorio. Y allí, estando en ese estado intermedio, la Iglesia Católica lo pudiera sacar si la familia paga unas misas. Pero aún así, no hay seguridad de salvación. Es triste. En todos estos ritos religiosos, además de las buenas obras durante toda la vida del penitente, más la intercesión de la Virgen María, la muerte expiatoria de Cristo, la intercesión de los santos y todo ese andamiaje, con todo eso, la Iglesia Católica no ofrece la seguridad de la salvación. Estas señales, dicen ellos, de gracia constituyen una parte integrante e inalienable de la vida cristiana de cada fiel. Escuchen esto: los sacramentos son necesarios para la salvación de los creyentes porque confieren la gracia de Dios, el perdón de los pecados, la adopción de hijos de Dios, la confirmación a Cristo Señor y la pertenencia a la iglesia. ¿Qué hace todo eso? 7 sacramentos. Cristo no hace nada. El poder que ejerce la Iglesia Católica sobre sus feligreses es desde que nace con el bautismo hasta que muere con la extrema unción, y aún después de muerto lo alcanza en el purgatorio. Todo esto está dirigido y orquestado, hermanos, por el hijo de perdición que es el Papa. Cualquiera que sea el que esté de turno, no importa si es europeo, no importa si es americano, cualquiera que se siente en el lugar de Cristo, atribuyéndose ser la cabeza de la iglesia, no es más que un asaltador y la más clara imagen del anticristo. Pues el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir, y esto es lo que hace el Papa y todos sus servidores, destruyendo el alma eterna de sus feligreses. Pero no contento con tomar el lugar de Cristo como cabeza de la iglesia, ha querido también robarle la gloria que justamente Cristo ganó por su vida de obediencia ante el Padre. Porque se ha sentado y se ha entronizado en el lugar que le pertenece al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo es el Cordero inmolado, es el que se interpuso entre la ira de Dios y la contaminación del hombre. Es el que ha pagado nuestra deuda, el que apaciguó la ira de Dios y nos declara justos. No es el Papa. El Papa ha hecho nulas las palabras reveladas de las Escrituras. Se ha ido en contra de Jesucristo. Ha tomado el lugar de Dios. Esto fue lo que Satanás le ofreció a Eva en el Edén, ser igual a Dios. Y no han faltado hombres a través de la historia que hayan cedido a esta tentación. El Evangelio de Jesús no se reconcilia con otro evangelio. No queda otra cosa de parte de Dios para quienes inventen otro evangelio que la perdición eterna. Ahora, ¿qué es lo que enseña el evangelio de la salvación respecto a los hombres? Ya vimos cuál es la estructura teológica, doctrinal y dogmática de la Iglesia Católica en cuanto a la salvación. Pero ahora, si yo le pregunto a usted, ¿qué tiene que hacer usted para ser salvo? ¿Usted qué me respondería? ¿Qué dice la Escritura que usted tiene que hacer para ser salvo? Mas el justo por la fe vivirá. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pastor, ¿y qué más necesita mi familia para ser salvo? Si su familia cree en el Señor Jesucristo, será salvo. ¿Y qué más? Nada más. ¿No le parece que el evangelio es sencillo? ¿No les parece que el evangelio le está ofreciendo al ser humano un camino verdadero que le confiere verdaderamente la salvación Dios a los hombres a través de la fe en Cristo? Debemos proclamar el evangelio de Cristo porque muchas personas están en ese sistema peligroso e inseguro y complejo que lleva a la perdición. Lo que decía el pastor Eddie ahorita. Nosotros debemos esforzarnos por proclamar el evangelio, por poder debatir, por si quizás Dios quiera salvarlos, les conceda esa fe solo en Cristo. Debemos proclamar el evangelio de la libertad. Debemos proclamar el evangelio que quita la sed del sediento.
Debemos asegurarnos de guiar a las personas hacia la gracia de Dios en la persona de Cristo. Debemos ofrecer el evangelio que calma la sed del alma angustiada. La falsedad entonces, en estos siglos del quinto al 15, en la Edad Media, la falsedad fue establecida. Así, de esta manera, se ha perpetuado desde la Edad Media un falso culto a Dios, una falsa religión con sus falsas doctrinas. Una iglesia que se ha atribuido una falsa autoridad, un falso sistema eclesiológico, una falsa doctrina de Dios, una falsa doctrina de Cristo, una falsa doctrina del hombre, una falsa doctrina de la salvación, una falsa doctrina del cielo, una falsa doctrina del infierno, una falsa doctrina del purgatorio, una falsa doctrina del sacerdocio, una falsa doctrina de los sacramentos, una falsa doctrina de la autoridad papal, dándole al Papa lugar de Cristo, una falsa doctrina de la Virgen María, exaltándola por encima de Dios, mintiéndonos acerca de una virginidad perpetua que no tiene, mintiéndonos acerca de una ascensión al cielo sin ver la muerte que nunca sucedió. Y con toda esa falsedad, la Iglesia Católica pretende llevar a los hombres a la presencia de Dios. Pero aún así, hermanos, debemos advertir que aunque es un sistema falso, una religión impostora, como todas las cosas malas, es fuerte y su mal tiene efectos eternos en millones de almas que corren tras esta religión perversa. Esta religión tiene mucho poder para destruir a toda una sociedad. Es un virus invasor que ha esclavizado a los corazones, los hace esclavos de rituales sin ningún valor ante los ojos de Dios, haciéndolos más merecedores del infierno. Esa es la verdad acerca de lo que se gestó en la Edad Media. Si tienes una falsa enseñanza, tendrás una falsa esperanza. Y si tienes una falsa esperanza, tendrás una falsa fe, un falso Cristo, una salvación falsa, un falso camino, un falso arrepentimiento, un falso evangelio. Vivirás en una falsedad. Así vive la gente que está enredada en este sistema religioso que fue establecido en la Edad Media. Nada ha cambiado para bien. Cada día tendrán que desviarse más con su sistema religioso porque Dios no está con ellos. Así que son presa de los deseos engañosos de sus corazones y las maquinaciones del diablo. Muchos se preguntan por qué en sus discursos el Papa no abre las escrituras que expone el Evangelio de Cristo. ¿Sí se ha preguntado usted cuando el Papa viaja a diferentes países y cómo muchedumbres de personas salen al encuentro del Papa? Y uno dice, ¿por qué no abre la Biblia y les dice que se vuelvan a Dios? Que se arrepientan de sus malos caminos, que dejen la idolatría y que se vuelvan a Cristo en fe y arrepentimiento. Ellos no pueden hacer eso. Él no puede hacer eso, porque no le ha resplandecido la luz del Evangelio de Cristo. Aún no le ha amanecido. Podrá decir cosas bonitas de paz y amor para quienes tienen comezón de oír esa clase de cosas, pero no podrá llevar a una sola alma a los pies de Cristo, porque no le ha amanecido. Él ha sido nombrado Papa para salvaguardar sus doctrinas, dogmas, tradiciones y no para predicar el Evangelio de Jesucristo. Se debe con toda su alma y su cuerpo a este sistema y a este sistema le es fiel. Y como nadie puede servir a dos señores, por eso no le sirve a Cristo. Ya vimos que la justificación es solo por la fe según enseñan las Escrituras. Pero en el Concilio de Trento, el Concilio de la Contrarreforma, en el año 1545, esto escribieron en sus canos. Escuche esto. Si alguien dice que el pecador es justificado solo por la fe, sea maldito. ¿Escucha usted eso? Si alguien dice que un pecador es justificado solo por la fe en Cristo, dice la Iglesia Católica, sea maldito. Pero no solo escribieron eso, escuche esto. Si alguien dice que los hombres son justificados por la única imputación de la justicia de Cristo, que sea maldito. Y no solo escribieron eso.
Si alguien dice que la fe que justifica no es otra que la confianza en la misericordia divina que perdona pecados por causa de Cristo, que sea maldito. Esto es realmente escandaloso, porque las Santas Escrituras dicen todo lo contrario. Escuche esto: la Iglesia Católica Romana le ha dicho a Dios en su cara: usted es maldito. Le ha dicho al Espíritu Santo que inspiró a los santos hombres de Dios de las Escrituras: usted es maldito. ¿Cómo lo sé? Porque el Espíritu Santo dice a través de Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo fe. Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Romanos 3:28 al 30, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? Que es por la fe en Jesucristo y solo por la fe, solo en Jesucristo, que un alma es justificada delante de Dios. Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y pudiéramos seguir, hermanos. El Nuevo Testamento está lleno de estos textos. ¿Qué ha hecho la Iglesia Católica? Ha mirado a las Santas Escrituras de Dios, ha mirado a Dios y le ha dicho: maldito. Le ha dicho a Dios: el hombre no se justifica por la fe en Jesucristo, el hombre se justifica por las obras también y por guardar la tradición de la Iglesia Católica. Todo esto, hermanos, es el caldo que se cocinó lentamente durante 10 largos siglos, conocidos como la Edad Media. Pero ¿cómo es que esto sucedió? ¿Cómo es que se llegó a tal desvarío? Esto es lo que hemos visto en la Edad Media, pero no solo allí podemos ver tal oscuridad. Esto es lo mismo que vemos en los tiempos de Jesús, cuando nuestro Señor vino y los fariseos habían secuestrado el Antiguo Testamento y habían cambiado la ley de Dios por sus tradiciones. En Marcos capítulo 7, versículos 6 al 9, el Señor les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, escuchen esto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es exactamente lo mismo. Oscuridad, el pueblo sin la ley de Dios, porque aquellos que debieran enseñarla se fueron tras la tradición que nació de las locuras de sus corazones y sepultaron la Escritura. Pablo dice en 1 Timoteo 6, 3 y 4, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, escuche esto, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Note esto, Pablo dice: si alguno enseña otra cosa, el apóstol Pablo sabe que algunos enseñan otra cosa, por eso está escribiendo esa carta. Ya en los tiempos del apóstol Pablo habían hombres que estaban enseñando otras cosas, y Pablo dice que el que enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. El apóstol Pablo lo sabía y nos está advirtiendo. Entonces, enseñar que el hombre es salvo por medio de Cristo y también por las obras es una enseñanza extraña. Es otra enseñanza.
Enseñar que la Virgen María es inmaculada, sin pecado y que intercede entre los hombres y Cristo es otra enseñanza. No es la enseñanza de la Escritura. No está en la Biblia, no lo vas a encontrar allí. Enseñar que después de la muerte el alma va al purgatorio no es conforme a las Escrituras. Enseñar que el Papa es el vicario de Cristo no es conforme a las Escrituras. Enseñar que el Papa es infalible es otra cosa, no es el Evangelio de Cristo. No tiene que ver con el señorío de Cristo, no tiene que ver con el gobierno de Cristo a su iglesia, a su pueblo santo. Enseñar que se debe tener imágenes para la adoración es otra cosa diferente. No lo vemos en la Escritura, no lo tenemos allí. Pero no solo enseñar cosas que no estén en la Biblia es pecado. También Pablo está corrigiendo a aquellos que no solo enseñan otras cosas, sino que no se conforman a lo que sí está escrito en la palabra. Y tenemos un ejemplo claro de eso en la Iglesia Católica Romana. Siempre que las personas abandonen las Escrituras, están abandonando a Cristo, y como están abandonando a Cristo, están abandonando la cabeza, es decir, están abandonando al que piensa por la iglesia. Y cuando una persona abandona la cabeza, está destinado a vivir conforme a los deseos pecaminosos y engañosos de su propio corazón. La luz no la tiene porque la luz es Cristo. Así que no es de extrañar que en la Edad Media se hayan cocinado tantas locuras teológicas, pues no se puede esperar más de quienes andan en tinieblas y no han venido a Cristo. Quisiera hacer unas advertencias, hermanos. No podemos hablar de la historia de la iglesia sin advertir a nuestras almas del peligro que nos acecha, de lo cerca que está el error y de lo malévolo e ingenioso que es Satanás para desviar de la verdad a los que una vez fueron dirigidos por ese camino. Echemos un vistazo a la historia actual del cristianismo, muy general. Los protestantes modernos en los últimos años dejaron de protestar y han abrazado las mismas prácticas romanas por las que los grandes reformadores y miles de cristianos le declararon la guerra a este falso sistema religioso, y por la que muchos hombres dieron la vida. Hombres que fueron martirizados en esta época, en la Santa Inquisición, quemados en la hoguera como Juan Hus, quemados por causa del Evangelio. Y los evangélicos de hoy en día han vuelto al mismo camino de la Edad Media. Por ejemplo, en la actualidad, algunos evangélicos tienen sus propios papas. Aunque usted no lo crea, los evangélicos tienen papas. Porque tienen hombres que son caudillos y cuya palabra es autoridad por encima de las Escrituras. Tienen hombres que son adorados e intocables y nadie los puede reprochar, porque entonces se están metiendo con el ungido de Dios. Eso es un papado moderno. Eso es un papado, no es que no sé si decirle cristiano, porque no creo que eso sea cristianismo. Eso es volver a la oscuridad. Socavan la autoridad de la Escritura. Dicen creer en la Biblia, pero también creen en revelaciones modernas de falsos apóstoles y profetas. También negocian con la fe vendiendo los favores de Dios. Al igual que en la Edad Media, los hombres ahora pueden pactar con Dios a cambio de dinero y ni hablar de las supersticiones que se manda la iglesia moderna hoy. Hermanos, eso es lo mismo. Eso es lo mismo, exactamente lo mismo. Por ejemplo, las supersticiones. Los evangélicos modernos, muchos grupos, no todos, pero muchos grupos están ungiendo las cosas. Fui a la casa de un hermano que ungió la casa con aceite. Manchó todas las paredes de su casa porque el aceite mancha. ¿Cómo le llama usted a eso? Si no es superstición, si no es volver a la Edad Media, donde no estaba el conocimiento de las Escrituras, la luz de las Escrituras. Están volviendo a la ignorancia, están volviendo a la oscuridad. Practican la interpretación alegórica de la Biblia
Y esta interpretación alegórica es la interpretación teológica de la Iglesia Católica. Cuando algo no cuadra con sus prácticas, ellos ¿qué van a decir? Muchos cristianos, muchos evangélicos hoy, cuando algo no encaja con lo que practican, dicen, pero no quiere decir eso. Un ejemplo, el pastorado de la mujer. ¿Qué van a decir ellos? ¿Qué dirán ellos de Primera de Corintios? ¿Y qué dirán ellos de Timoteo? ¿Qué dirán ellos de estos textos que no quieren decir eso? ¿Y sabe qué es eso? Interpretación alegórica. ¿Y sabe de dónde viene eso? De la Iglesia Católica Romana. ¿Y sabe de dónde nació eso? En la Edad Media. ¿Y saben qué están haciendo los cristianos modernos? Regresando a la oscuridad teológica, a la misma época donde el diablo imperaba. Resuelven los asuntos de la iglesia, de la familia, de la vida laboral, de la vida personal, de la misma manera que la iglesia de Roma. No se preguntan qué dice la Biblia cuando se presentan las providencias difíciles y complejas. Ellos no dicen qué dirá la Biblia respecto a esto, sino que ellos dicen qué hacemos. Pensemos en esto. Muchas iglesias se reúnen para hablar de evangelización y no se reúnen para decir qué dice la Biblia acerca de cómo la iglesia debe evangelizar, sino que ellos se reúnen y dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para llegar a los jóvenes? ¿Qué hacemos para alcanzar a los jóvenes reggaetoneros? A los rockeros, ¿qué hacemos? Eso hace la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia Católica estableció todos estos dogmas y doctrinas heréticas. Por ejemplo, los sacerdotes y las familias de los sacerdotes estaban enriqueciendo. ¿Qué hizo el clero? Impuso el celibato. El clero no fue a las escrituras a ver qué decía la escritura acerca de enriquecerse ilícitamente con la fe de los demás. La iglesia católica, el clero no fue a ver cómo era que tenían que disciplinar a estos hombres impíos que se enriquecían con la fe de los feligreses, sino que ellos se sentaron un día en un concilio y dijeron, ¿qué hacemos con este problema que tenemos? Y algún hombre influenciado por el diablo dijo, impongamos el celibato. Y entonces impusieron el celibato que le ha traído tanta desgracia a miles de personas, empezando por los mismos sacerdotes, porque están teniendo o llevando un celibato con el que no pueden porque no fueron llamados a una vida célibe. Y tantas personas abusadas a través de esta doctrina o de esta imposición dogmática, porque abandonaron las escrituras. Y muchas iglesias cristianas evangélicas están haciendo exactamente lo mismo. Todo lo resuelven con qué hacemos. ¿Qué nos inventamos? ¿Qué está haciendo la iglesia de allá para yo hacer lo mismo? Son lo mismo. Hemos vuelto en esta época, hermanos. El cristianismo moderno volvió desde hace unos años atrás. Por eso no tienen ningún problema con hablar de ecumenismo. No tienen ningún problema con sentarse con el Papa y hacer misas o cultos o como le quieran llamar ellos. En Bogotá hay un pastor muy influyente, de una iglesia muy grande, de gente muy famosa. Y cuando le preguntaron acerca de la visita del Papa a Colombia, él dijo, qué bueno, será una gran bendición para nuestra nación. Será una oportunidad para predicar el evangelio. ¿De verdad? Salvación por obras y no por gracia. Hacen énfasis muchas iglesias modernas en la santidad externa, no como fruto del nuevo nacimiento, sino como medio para ser salvo. ¿Sí lo ha notado? Y en caso tal de que un cristiano peque, pierde la salvación. ¿No le parece que eso es regresar a Roma? La Biblia no enseña eso respecto a estos asuntos. Debemos defender la fe que una vez le fue dada a los santos.
Debemos defender el evangelio, debemos levantar nuestras voces contra el romanismo, pero debemos hacerlo principalmente en nuestras iglesias locales, fortalecer el conocimiento de las Escrituras en cada hermano de nuestra congregación. Amén. Hermanos, esto no es tiempo de empezar a mirar qué está haciendo el vecino, el otro hermano. Eso es tiempo de concentrarnos y enseñarle a los hermanos de tal manera que sean firmes en el evangelio, que puedan detectar cuando hay una amenaza en la iglesia, que conozcan las Escrituras. Hermanos, toda mala enseñanza viene de la misma madre, la ignorancia de las Escrituras. Toda mala enseñanza, no solo dentro del cristianismo, sino en cualquier secta, tiene la misma madre y tiene el mismo padre. El padre el diablo y la madre la ignorancia de las Escrituras. El pueblo que ignora las Escrituras está destinado a la perdición eterna. Debemos predicar las Escrituras por amor a Dios y a las personas que han sido presa de este y de cualquier sistema religioso falso. Ahora, no estoy diciendo con esto que entonces todo lo que está pasando es malo. No, aquí estamos observando algo bueno que está pasando. Hemos visto cómo el Señor está moviendo el evangelio a muchos cristianos a las Escrituras. Y debemos predicar el evangelio, debemos adherirnos a la causa de Cristo, debemos ser celosos por la doctrina y debemos ser valientes para denunciar el error. Juntos debemos predicar el evangelio, debemos esforzarnos por presentar el evangelio sencillo y claro, de tal manera que los hombres no tengan excusa. Ahora, hermanos, nosotros tenemos garantizada la victoria. ¿Cómo lo sé? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No podemos pedir más. No podemos pedir más. Ahora, la historia demuestra que esto es verdad. La historia demuestra que cuando Cristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, la historia dice, Cristo no miente. Él es Señor de la iglesia. Él guía a la iglesia triunfante hasta la venida en cuando Cristo aparezca en las nubes. Hasta ese día, la iglesia será victoriosa. Y nosotros somos la iglesia. Hermanos, nosotros, como dice Hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para vida eterna. Y quiera Dios concedernos la gracia, el favor de ser bíblicos, no en una cosa, no en dos cosas, no en tres cosas, ser bíblicos, ser ortodoxos, ser rectos en la doctrina, ser celosos de la doctrina que una vez le fue dada a los santos. Que Dios nos ayude, hermanos.